Buenos días jóvenes, bienvenidos a una nueva clase virtual de comunicación. Espero se encuentren todos bien en casa. El día de hoy veremos la clasificación de la oración simple. Por lo tanto, nuestro propósito será conocer las clases de oración simple. Iniciamos diciendo que la oración simple tiene un solo verbo conjugado y se divide en sujeto y predicado. Ya en nuestras clases anteriores hemos conocido el análisis sintáctico de la oración simple. Hemos aprendido a identificar su sujeto, predicado y modificadores. Entonces, decimos que la oración simple consta de un sujeto, un predicado, ya sea de manera expresa o tácita, y sus complementos. Bien, y algo importante es que presenta un solo verbo conjugado. De cualquiera de las formas en que aprendimos, ya sea de una forma verbal simple, una forma verbal compuesta o de perífrasis verbal, pero un solo verbo. Y esta oración simple se clasifica en copulativa y la no copulativa. La oración copulativa es aquella que exige atributo. Utiliza los verbos copulativos ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar. Los más usuales son estos tres: ser, estar, parecer. Y va a exigir un atributo que es el complemento que va a acompañar estos verbos. Y además expresarán o explicarán cualidades del sujeto, ya que estos verbos por sí solos no nos van a poder dar un sentido completo en la oración. Estos siempre van a exigir, van a necesitar de un atributo, como lo vemos en el ejemplo. Las autoridades son las más responsables del control. Identificamos el sujeto, nos preguntamos quién es el verbo, quiénes son las responsables del control. La respuesta: las autoridades, sujeto, y el predicado son las responsables del control. Identificamos el núcleo del sujeto, las autoridades, que es el sustantivo, modificador directo, las, núcleo del predicado, el verbo son, y las responsables del control vendría a ser el atributo. Y además responde a la pregunta cómo o qué más verbo copulativo más sujeto para identificarlo. Nuestra pregunta sería: ¿qué son las autoridades? La respuesta sería: las responsables del control, que me da el atributo. Además nos encontramos con las oraciones no copulativas, y estas expresan estado de acción o sentimiento. Tienen un verbo no copulativo. La función del núcleo del predicado la cumple cualquier verbo menos los verbos copulativos ser, estar, parecer, permanecer y hacer, quedar. Y dentro de los no copulativos o predicativos encontramos unas clases. Bien, en la primera clasificación encontramos la oración transitiva. Esta va a presentar objeto directo, puede llevar otros modificadores, pero es muy importante y es necesario para que sea transitiva la presencia de objeto directo. Miren, como vemos en el ejemplo, exigen su inmediata rehabilitación. A ver, nos hacemos la pregunta: ¿qué exigen? La respuesta: su inmediata rehabilitación, objeto directo. La intransitiva no lleva objeto directo y puede tener otros modificadores que completen la idea de la oración o que tenga sentido completo. Bien, aquí, como vemos en el ejemplo, hay presencia de sujeto tácito. Este está sobreentendido, solo de predicado. El núcleo del predicado, llegaron, sería el verbo, rápidamente, complemento de, rápidamente, circunstancial de modo, porque responde a la pregunta ¿cómo? A la carretera, circunstancial de lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde? Entonces encontramos la presencia de otros modificadores. Puede haber cualquier otro, menos objeto directo. Recuerden que estamos en la clasificación de no copulativa o predicativa. Aquí puede ser cualquier verbo menos los copulativos. Exigen, llegaron, se observó, se emocionaron. Seguimos. Reflexiva. ¿Qué me dice la reflexiva? Es una oración transitiva con verbo pronominal en la que la acción recae sobre el mismo sujeto
que la ejecuta. Bien, en la reflexiva es el mismo sujeto quien ejecuta la acción y a él mismo le va a recaer y vamos a encontrar el verbo que va a estar acompañado de una forma pronominal reflexiva. Este verbo principal o núcleo del predicado va a estar acompañado, antecedido de los pronombres me, te, se, nos, os o se. En este caso está acompañada de se, que sería la forma pronominal. Entonces este verbo, hay presencia de verbo pronominal, además la acción la ejecuta el sujeto y a él mismo le cae la acción. Y estamos en una oración transitiva. Estamos frente a una oración transitiva con verbo pronominal. En este caso es se. Bien, la cuasirrefleja me dice que el pronombre no es objeto directo ni indirecto. Solo sirve para dar énfasis. En este caso es el sujeto el que realiza la acción, pero esta no va a recaer. Esta acción que el sujeto ha realizado no va a caer en él mismo, a pesar de que él es el que la ejecuta. Además que vamos a encontrar el verbo acompañado de forma pronominal, las que ya mencionamos, me o te o se, ne, se, nos, os o se. En este caso sería se. Esto solamente va a servir para dar énfasis, como un enlace, como un acompañante más, pero no va a ser ni objeto directo ni indirecto, como lo vemos en el ejemplo. Los pobladores se emocionaron por la respetuosa negociación. Sujeto, los pobladores predicados se emocionaron por la respetuosa negociación. Encontramos forma pronominal, pero solo para dar énfasis, como un acompañante más. No va a cumplir ni función ni de objeto directo ni de indirecto. Entonces aquí solo marcamos el núcleo del predicado y por la respetuosa negociación sería circunstancial de causa. Que responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se emocionaron? Por la respetuosa negociación. Bien, encontramos a la recíproca. Me dice que la acción es ejecutada y recibida mutuamente por dos o más personas. Esta acción es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la realizan. Además, utiliza las formas pronominales nos, os o se. En este caso, en el ejemplo lo tenemos que utiliza la forma pronominal nos y está funcionando como objeto directo. Núcleo del sujeto sería pobladores, es el sustantivo, modificador directo todos, modificador directo los, que serían determinantes del sujeto. Núcleo del predicado, ayudamos, que sería el verbo. Bien, en este caso, las formas pronominales nos, os o ses son las que van a funcionar como objeto directo o indirecto. En este caso está funcionando como objeto directo porque recae directamente la acción. Y es elemento preposicional porque está antecedido de una preposición que en este caso es en. Y es un sintagma nominal porque tiene como núcleo elemento principal a un sustantivo, que en este caso sería carretera. Además responde la pregunta que tenía como estructura preposición más que más verbo más sujeto. ¿Cuál sería la preposición en que ayudamos todos los pobladores en la mejora de la carretera? Sería, entonces cumple con los requisitos para ser complemento preposicional. Impersonal. Lleva un verbo en tercera persona del singular y no admite sujeto. Hay 4 casos con verbos que se refieren a fenómenos naturales con hacer referido a tiempo con haber como independiente y con verbos personales usados con sujeto desconocido. Bien, aquí no va a haber presencia de sujeto. Solo vamos a encontrar el predicado y sus complementos. En la ciudad de Cajamarca llovió durante el fin de semana. Además, el verbo lo vamos a encontrar en tercera persona del singular. No hay forma de agregar el sujeto, ni siquiera está sobreentendido. Encontramos aquí sus complementos del predicado. Llovió, que vendría a ser núcleo del predicado, circunstancial del lugar en la ciudad de Cajamarca, porque responde a la pregunta ¿dónde? Durante todo el fin de semana, circunstancial de tiempo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? Entonces no hay forma de agregar sujeto ahí. Bien, y por último tenemos en voz activa. Lleva un verbo en voz activa y un sujeto agente. Recordemos que en la voz activa es aquella en la que el sujeto realiza la acción expresada por el verbo. Veamos el ejemplo.
Los pobladores de Cajamarca respetan la negociación. La acción del verbo es realizada por el sujeto. ¿Quiénes respetaron la negociación? Los pobladores de Cajamarca. Y aquí han sido divididos cada uno de sus modificadores. Núcleo del sujeto, pobladores, núcleo del predicado, respetaron. Modificador directo, modificador indirecto. Miren, hay un nexo, una preposición. Y en este caso, objeto directo responde a la pregunta: ¿qué respetaron los pobladores de Cajamarca? La negociación. Y por último, la voz pasiva. Lleva un sujeto paciente, un verbo en voz pasiva y un agente que designa a quien realiza la acción. Entonces va a tener la siguiente estructura: sujeto más verbo. Entonces podemos agregar que en voz pasiva el sujeto no realiza la acción expresada por el verbo y este va a tener la siguiente estructura: sujeto más verbo ser conjugado más participio, aquellos verbos terminados en ado, ido, oto, ocho. En este caso, ido, conjugado más agente. Se cumple lo que dice. Sujeto a los pobladores. Fueron sorprendidos sería el núcleo del predicado, que está comprendido por conjugado del verbo ser más participios, verbo terminado en ido más el agente. En este caso, ¿por qué es agente? Porque recordemos que el agente, para aquella agente tiene que haber presencia de voz pasiva y además este va a ser antecedido por preposición por y va a responder a la pregunta con la siguiente estructura: ¿por quién o quiénes más verbo más sujeto? Entonces mi pregunta quedaría: ¿por quiénes fueron sorprendidos los pobladores? Por el bloqueo. Cumple los requisitos para ser agente. Bien, entonces nos vamos dando cuenta que cada teoría que vamos viendo semana a semana con respecto a la oración tienen relación. Entonces es importante recordarlo primero para poder seguir avanzando. Nos encontramos en nuestra próxima sesión. No olviden repasar mucho. Recuerden consultarme alguna duda o alguna inquietud que se les pueda presentar y nos encontramos en nuestra próxima clase.